En el día de hoy estamos aquí para debatir la actividad de los museos tras la pandemia, en especial el del Museo Arqueológico Nacional. Hemos escogido el Castelman debido a que es el museo dependiente de la Subdirección General de Bellas Artes que mayor número de visitantes tiene, además de que también destaca por su actividad en redes. Soy Sara Leal y me acompañan en la mesa mis compañeros Pablo Albalate y Andrea Fernández. Empezamos. En 2020, a pesar de que los primeros meses del año apuntaban al crecimiento, el MAN recibió 261.210 visitantes, poco más de la mitad que el año anterior, debido al confinamiento y posteriores restricciones de aforo y movilidad. Es especialmente brusco el descenso de las visitas escolares, que al no poder retomarse tras salir del confinamiento, pasaron de 3.769 grupos en 2019 a apenas 900 en 2020. En 2021, en el que se produjo un levantamiento progresivo de las medidas sanitarias contra la COVID, el museo recibió un 25,7% más de visitantes que el año anterior, aunque estos 331.207 se quedan muy lejos del casi medio millón que recibió en 2019. Sería en los últimos meses del año cuando llegaría a recuperarse la afluencia ordinaria de visitas, llegando incluso a superarla en octubre. Las visitas escolares, fundamentales para el museo, no se retomaron hasta noviembre, por lo que apenas se contabilizaron 440 grupos. En cambio, sí se produjo una mejoría en los grupos de adultos, que tras caer de 975 grupos a 355 entre 2019 y 2020, en 2021 se contabilizaron 688, a pesar de que hasta el mes de noviembre solo estaban permitidas las visitas autónomas. Tras haber analizado estos datos, me gustaría debatir con vosotros la actividad que ha tenido el MAN en redes. Bueno, yo creo que ha sido una época muy complicada, no solo para el MAN, sino también como para los museos en general, porque yo, por ejemplo, soy muy asidua al arqueológico y me gusta mucho por sus actividades y conocimiento científico que se produce en el mismo. Entonces, por ejemplo, era muy triste no poder disfrutar del boletín del arqueológico, que sacan como una especie de boletín que tiene diferentes textos sobre arqueología, historia y demás. Y eso se pueden comentar de forma física, los online siguieron reproduciéndose, pero me gustó mucho la incorporación de antiguas actividades, conferencias y demás a su canal de YouTube, que pienso que es una red muy potente y que fue muy potente durante la pandemia, de la cual se pudo disfrutar de forma mucho más generalizada y quizá mucho más simple que de otras redes, que no nos hace falta crearse una cuenta para ver nada de YouTube y es algo como mucho más accesible para todo tipo de públicos, yo creo. Yo es que odio YouTube, no uso nada de YouTube, no consumo YouTube. Qué mal gusto tiene. Superé 2013 cuando pasó 2013 y yo uso muchísimo Instagram y estoy enfadadísimo porque no tengan TikTok, porque la verdad es que me pasaría el día viendo todos y cada uno de los TikToks. Iba a decir que me los metería por un orificio. A mí el Instagram del MAN me encanta. O sea, tengo que decir que durante la pandemia me pareció espectacular, o sea, me pareció top 1 Instagrams de cualquier museo porque empezaron a hacer un montón de actividades, fueron súper accesibles para todo el mundo y además intentaron cubrir como todo el rango de edades con las que el MAN trabaja que tengan Instagram, porque la gente mayor no es muy gran usuaria de Instagram. Pero sí que también es una forma de acercar a la gente más joven y sobre todo a la gente de mediana edad que estaba empezando con Instagram en esos momentos porque estaban ya abandonando Facebook y se pasaron a Insta. Entonces me parece que también era una forma como muy buena de atraer también a los niños y a los mayores, a todo tipo de públicos con todo tipo de contenidos y muy diferentes. Cuidado que en Facebook han seguido muy activos, siguieron muy activos durante 2020 y han seguido muy activos durante 2021. Quizá el crecimiento más exponencial se ha dado en Instagram porque se lo lleva abierto desde 2019, pero yo creo que hacen muy bien porque no desatienden ningún tipo de red social. Y saben adaptar su contenido a cada formato, que eso también es muy importante. ¿Sabéis lo que les faltó? Un escape room, como se hicieron en el Museo del Romanticismo. Que hicieron un escape room de Alicia en el País de las Maravillas. Y TikTok. También les falta. A mí me gustaría destacar la actividad del puzzle porque pienso que da a conocer obras de forma detallada y también crea un nuevo diálogo con ellas y te da a conocer una obra que a lo mejor tú no conocías o que no te había llamado la atención con muchísimo más detalle. Y por otro lado también, aunque no haya sido no haya empezado en 2020, me parece muy interesante el Wordle porque creo que es el perfecto ejemplo de cómo han sabido mantenerse al día con todo lo nuevo que iba surgiendo en redes, con todo lo que se iba popularizando, pero siempre sabiendo adaptar muy bien a sus intereses y a su contenido. A mí también me gusta un montón el Interpreta Man, pero se parece mucho a Interpreta Thyssen, que lleva también su época de longevidad.
Y sí que es verdad que me pareció una forma muy interesante porque tú al final tienes que conocer la pieza de la que estás hablando, porque al final la pieza es muy fácil quizá hablar de una inspiración y hacer una reinterpretación de un cuadro, pero una pieza arqueológica es mucho, mucho más complicado. Pero me pareció una forma muy original de intentar incentivar esa actividad desde casa. O sea, a mí el Interpretaman me parece que estaba muy guay porque además era para todos los públicos, o sea, tanto niños como personas que se dedican a la creación digital, de arte digital, se podían poner a hacer el Interpretaman. Los puzzles, la verdad es que son dificilísimos, yo no sé si es que tengo una unidad de neurona o son muy complicados, pero es que está muy guay por lo que tú dices, porque te obligan a fijarte en las piezas, porque al final para hacer el puzzle pues tienes que mirar bien las piezas y observarlas bien. Entonces creo que en ese punto está muy guay y es muy interesante, porque mucha gente peca, yo el primero, de ir al MAN y ver las piezas como muy por encima. Sí. Entonces, creo que en eso estaba muy guay. A mí, lo que más me gustó fue que volvieran a sacar las visitas virtuales a exposiciones temporales que ya estaban cerradas. Que también me pareció, en su momento, el hecho de hacer un recorrido virtual por una exposición temporal, o sea, ya me parece súper puntero, por decirlo de alguna manera, para 2015, que es cuando empezaron a digitalizar, digamos, sus exposiciones de otra manera. Y el hecho de que durante la pandemia las volvieran a sacar como demostrando que seguían estando allí y que la gente podía visitarlas desde sus casas, me pareció increíble porque también te da la oportunidad como persona que no ha visitado una exposición de poder verla, aunque no fueses en su día. Y las democratiza en cierto sentido, ¿no? Sí, en ese sí. O sea, las atemporaliza también, porque también, las saca completamente del momento en el que estaban. Es una cápsula de tiempo. Claro. La digitalización. Pues en realidad, si lo pensáis, yo creo que con todo lo que hemos hablado de esto de redes, el arqueológico lo hizo súper bien, porque hubo algún museo, ¿no? Como por ejemplo el Cerralbo, que hizo algún podcast así un poquito más pequeño, alguna ronda de preguntas, pero realmente la adaptación de contenidos yo creo que fue la más completa de todas y al final se trataba de hacer lo que los museos hacen de forma habitual, que es la democratización del arte para todos, ¿no? Y esta forma virtual me pareció la verdad que es súper novedosa. Para lo que es el arqueológico yo daba mucho menos por ello, desde luego. No, sí, o sea, la verdad es que muy guay. Online yo me declaro fan total del arqueológico online, pero no sé cómo gestionaron la vuelta presencial. Además, o sea, es un museo muy grande, ¿no? Sí, y no sé cómo pudieron gestionarlo, la verdad no he vuelto desde que se acabó el confinamiento. Ahora que lo dices, yo tampoco he vuelto, la verdad, no. Pues como no es lo mismo contarlo que vivirlo, vamos a investigarlo en primera persona. Hoy, en Equipo de Investigación, visitamos el Museo Arqueológico Nacional. No, que así no era, tío. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Como buena medievalista que soy, el MAN para mí lo es todo. Como por ejemplo, sus arcos románicos. En el arqueológico hay mucha piedra, mucho hueso. Se puede tocar una experiencia táctil. Qué maja mi paisana. En el arqueológico hay mucho gusto. Mucha escultura. Mucha cerámica, mucha vasija. ¿Os gustan estas monedas? Espero que las hayáis visto bien, porque la parte de numismática está cerrada y son las únicas que vais a ver. Ahora vamos a ir a ver la parte de reinos cristianos. Ah, no, que no se puede. ¿Veis esta parte de aquí? Es la que estábamos hablando antes, la de numismática. Igual de inalcanzable que el final de este cuatrimestre. Venga, Andrea, centrémonos. Efectivamente, Sara, como no es lo mismo contarlo que vivirlo, hemos venido al Museo Arqueológico Nacional. Y aquí os presentamos nuestro pequeño reportaje. El museo dispone las colecciones en 3 plantas y una entreplanta, entre las cuales podemos encontrar la prehistoria en la más inferior de todas hasta el mundo moderno en la más superior. ¿Qué otras colecciones podemos encontrar? Podemos encontrar la protohistoria, Hispania romana, al-Ándalus, reinos cristianos y también algunos como Egipto y Oriente Próximo. Con la reapertura del museo después del confinamiento, el museo simplemente abrió la planta 0 y la planta 1, dejando la 2 cerrada.
La segunda planta empezó a abrirse un poco más tarde, unos meses más tarde, con la apertura parcial solamente de Egipto, de Nubia y de Grecia. El museo desde la pandemia nunca ha vuelto a reabrir sus puertas a los reinos medievales cristianos, ni tampoco a la Edad Moderna, ni tampoco a Oriente Próximo, la historia del propio museo. También ha permanecido cerrado durante todo este tiempo la sección de numismática. El museo además decidió después volver a cerrar otra vez por falta de personal la parte correspondiente a Egipto, a Nubia y a Grecia, y por el gran aluvión de críticas y reclamaciones que le llegó. A las 2-3 semanas de realizar esta horrible acción decidieron que era el momento de volver a abrirla, pero simplemente por las quejas. La situación es tal y es tan crítica que incluso los propios trabajadores del museo son los que incitan a los visitantes a que pongan hojas de reclamaciones, porque son los primeros que defienden que esto no es factible y que un museo nacional no puede permanecer en estas condiciones. Cuando el museo se reabrió después de la pandemia, se dispusieron una serie de guías multimedias para cubrir los servicios que antes hacían las audioguías, que se adquirían mediante pago. Esta guía multimedia se puede obtener de forma gratuita mediante la aplicación del museo, escaneando el QR, tanto para dispositivos Android como para dispositivos Apple, y mediante ella se dispone una serie de recorridos diferentes en los que se puede contemplar el museo y sus piezas magistrales. El museo cuenta a lo largo de todo su recorrido con unidades como estas. Son unidades ciclológicas que patrocinó la ONCE cuando el museo hizo su reforma y su reapertura en 2014. Después de la pandemia, recursos como este, que permiten una visita más accesible a personas con discapacidad visual, permanecieron cerrados durante un breve espacio de tiempo por cuestiones obvias de transmisión del virus, pero ahora vuelven a estar a disposición de todo el público. Hemos querido visitar el MAN para poder preguntar a los visitantes y a los trabajadores cuál es su experiencia, tanto visitando como trabajando el museo, y también para saber si han notado diferencias entre antes y después del COVID y en cómo se expone y se abre el museo al público. Primero que nada, la primera pregunta sería si sois usuarios habituales de museos, si soléis visitar museos. ¿En general? Sí. Sí, de repente, más o menos. Vale. ¿Y habíais visitado ya el MAN antes de la pandemia? ¿Habíais venido antes de la pandemia? No sé si lo sabéis, pero hay unas plantas que están cerradas, supongo que lo habréis visto, hay secciones que están cerradas, y es por falta de personal. ¿Qué opinión os merece esto, que el Museo Arqueológico Nacional tenga plantas cerradas a la visita al público por falta de personal? Es una pena, la verdad. Vale. Me gustaría ver las otras plantas también. Y en general vuestra visita, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha parecido una visita normal, agradable? En general sí, muy interesante la parte de Egipto, antigua Grecia, como lo que más nos interesaba ver, entonces sí. Muy bien. Vale, pues perfecto, muchas gracias. ¿Habías visitado ya el arqueológico antes de la pandemia? Sí, varias veces. Vale, ¿y ahora después de la pandemia es la primera vez que lo vuelves a visitar? Deja de pensarlo. Yo creo que sí, Vale, ¿y has encontrado...? que la pandemia hace ya Sí, 2 años, hace es un que ya montón. con la tontería. ¿Y has encontrado alguna diferencia entre tu visita anterior y la visita actual? Vale, no pasa nada. Lo único Que también- sigo sin poder entrar a las salas de medieval como hace 2 años, pues Vale. se sigue sin poder entrar y no puedo. Justo, esa era Pero- también la pregunta. ¿Qué opinión te merece que esté Pues hombre, cerrado? después de 2 años que siga cerrado, porque lleva más de 2 años, o sea, mucho más. Y está cerrado por Dice falta que de es por falta de personal. personal, me parece, bueno, que en todos lados es así, ¿no? Pero es muy mal, porque nos hemos quedado sin verla. Vale. Y es chula la parte. Vale, y en el conjunto de la visita, ¿qué le ha parecido la visita? Esta Y entonces- rampa no me ha gustado nada, en realidad. Vale. Aparte de eso, Vale, pues- por lo demás bien, por lo demás bien. Bueno, Sara, aquí acaba nuestro reportaje, así que conectamos otra vez con vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias chicos por este reportaje. Me gustaría saber tras esta visita cuáles son las conclusiones que habéis sacado en claro. Hay tanto que decir. A ver, pues las conclusiones son que me parece lamentable y vergonzoso que un museo nacional tenga salas cerradas por falta de personal. O sea, cuando literalmente somos... funcionarios o sea, de la bolsa de literalmente empleo. cada año salen 30 graduados del máster de museos que están trabajando en el McDonald's, Literal. ¿vale? Y el man no contrata personal. O sea, me parece ridículo y una ofensa a la inteligencia humana. Hay que echar balones fuera y decir una cosa muy positiva del arqueológico, y es lo siguiente, que
A partir del año pasado, bueno, del anterior, el mundo pandémico me tiene un poco trastocadas las fechas. En 2021, una cosa muy positiva que hizo el museo es que se retomaron tanto las visitas con los guías culturales, que desgraciadamente son voluntarios, o sea, no cobran, Heavy, pero también se retomaron las visitas con los grupos escolares, pues es un museo muy bien adaptado para ese tipo de público, mucho más escolarizado, vaya. Y sí que es verdad que estuvimos hablando con las compañeras que trabajaban allí y demás, y nos dijeron que podía llegar a haber hasta más de 100 grupos al día, un día sí. muy concurrido. Mucho niño es eso. Lo que se ha sacado en claro es que todos los museos estatales están en un estado de precariedad lamentable. Muy El MAN fuerte. es perfecto ejemplo. Y creo que han demostrado el potencial que tienen como museo, porque en las redes durante la pandemia y después de la pandemia han sacado todo su potencial con muy poquitos recursos, lo cual se demuestra que hay muchísimo talento, hay muchísimo arte en ese museo Y muchas ganas. y muchas ganas de sacarlo y de potenciar las visitas al museo. Simplemente se necesitan unos recursos mínimos para poder sacarlo adelante. Sí, o sea, literal, el MAN se sostiene Gracias a los gracias a que trabajadores. sus trabajadores son muy buenos trabajadores que trabajan, porque es que si no fuese por eso, o sea, y realmente con las condiciones en las que están, porque lo fácil sería decir, tomar por culo, o O sea, hago lo mínimo. sí, estoy harto. Y muchos lo están porque se les ve, Sí. y nos lo han dicho. Mm. Te incitan a poner una hoja de reclamaciones. Hashtag reclama MAN. Hashtag pon tu queja. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y por último, recordaros siempre visitar los museos nacionales. Apoyar la cultura, que es muy importante. Ale, un kiss.